Interviene ahora el doctor Víctor Soto, neuropediatra del Hospital Niño Jesús, que es el que atiende a la mayoría de los niños con síndrome de Sturge-Weber en Madrid. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchos melones por abrir ha puesto ahí encima de la mesa Lorena. Que bueno, podemos hablar sobre las derivaciones, sobre si tiene que ser el paciente el que se desplace a un centro de referencia o es trabajar en red para que no se desplace el paciente, sino que se desplace la ciencia y que pueda ser atendido a su comunidad, que eso también sería importante. Pero bueno, como tenemos preguntas después, luego lo comentamos. Y yo voy a hablar un poco de lo que es puesta un poco al día de novedades sobre Sturge-Weber, que no es un síndrome tan poco frecuente. De hecho, es la segunda enfermedad neurocutánea más frecuente después de esclerosis tuberosa, y eso hace que haya mucha investigación. Ser una enfermedad no demasiado poco frecuente es bueno de cara a que hay más gente que le pasa, hay más gente que investiga y que busca unas soluciones. Y después hay algún tipo de enfermedad que tiene como una especie de... Ya está. Ahí está. En su ADN, bueno, mal, porque no me he enrollado ya. En su ADN, un ADN como que en las familias, de repente, son mucho más activas que en otros. Hay enfermedades que de repente son más prevalentes y no tienen casi red de investigación o red de apoyo. Y hay otras que de repente sí lo tienen. Y yo creo que Sturge-Weber es una de esas de las que de repente todas las familias o muchas familias quieren meterse, quieren apoyar, arrimar el hombro, y que eso muchas veces no ocurre. Pero bueno, como tenemos tiempo de hablar después, hablaremos de cosas de derivaciones. Yo querría plantearos una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos alguna vez. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos elegir a qué momento de la historia reciente pudiéramos trasladarnos, estoy seguro que todos lo hemos pensado, ¿no? Todos pensaríamos, yo me quiero ir al Imperio Romano, o me quiero ir a la época de la prehistoria. Todos tenemos algún momento en que querríamos trasladarnos, pero imaginemos que esta máquina del tiempo solo funciona para cosas de Sturge-Weber, de la historia de esta enfermedad. Entonces, si yo tuviera una máquina del tiempo de Sturge-Weber y me pudiera trasladar a 4 momentos, a mí personalmente elegiría estos 4 momentos importantes para mí respecto a la enfermedad de síndrome Sturge-Weber. Bueno, me iría, por supuesto, a 1879, cuando Sturge, decía Sturge o Sturge, debe ser Sturge, es que porque era alemán, el Sturge. Vale, es que muchas veces lo después Sturge, mira, fenomenal, porque si no, ya paramos de decir Sturge. Sturge es oftalmólogo, de hecho, no es neurólogo el primero que lo escribe una niña que tiene un glaucoma, que tiene unas crisis epilépticas y tiene una mancha que le transmitió su madre. Y ahí siempre los macromachismos ahí se metían también en la ciencia. Y es la primera descripción clínica. Después Weber, en 1922, describe las calcificaciones con radiografía. Vemos que ya se veían esas calcificaciones y de ahí el nombre de Sturge-Weber. Y supimos 2 cosas. Uno, la clínica dermatológica. Vemos esa mancha que se llamó en vino de Oporto cuando ya es más mayor, porque se va oscureciendo, y que con el tiempo pues, puede aparecer como nódulos, incluso abajo una zona de hipertrofia ósea. Y ya sabemos que la distribución de estas lesiones no tiene que ver con distribución del nervio trigeminal. Antes creíamos que tenía, esta es la rama 1 trigeminal de un lado. No, es de otro lado. La distribución de las lesiones es diferente porque viene ese mosaico, esa mutación que crea estas lesiones, viene de la cresta neural del prostencéfalo. Entonces, esas neuronas que están en ese momento juntas, cuando se separan, tiene una distribución diferente, que es lo que vemos ahora. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que dependiendo de cómo es esa mancha, tiene más o menos probabilidad de tener un angioma leptomeningeo, y eso es muy importante. Es decir, sabemos que cuando la mancha es frontal bilateral, ocupa varios espacios, y no solo es en un lado de la zona de arriba, por encima del párpado, pues es más probable que tenga un angioma leptomeningeo. ¿Y eso es importante? Pues sí, es bastante importante. Ya veremos por qué, tiene muchas implicaciones. Pero sabemos que la clínica dermatológica, que por supuesto yo no soy dermatólogo y no me voy a meter
pero que es un pilar fundamental del tratamiento, pues es importante y tiene su implicación cerebral. Aquí decimos dermatólogo porque si tuviéramos que crear una consulta multidisciplinar, un especialista que tendría que estar es el dermatólogo, porque tiene tratamientos que pueden revertir determinados síntomas que son importantes. ¿Cuál es el otro síntoma que tenemos que vigilar? Pues los síntomas oftalmológicos que están presentes en el 50%. Y cuando decimos que tenemos que tratar, es que estamos tratando cosas que sí que prevenibles. Al final los médicos lo que somos bastante prácticos, ¿no? Queremos ofrecer siempre algo que pueda mejorar al paciente. Pues el oftalmólogo lo puede mejorar, porque tenemos que tratar cosas como el glaucoma o el hemangioma coroideo, que está presente en el 50%, y que si progresa y no lo tratamos, al final te puede dar una neuropatía y te puede dar una disminución de la agudeza visual y darte ceguera en ese ojo. Pues eso tenemos que tratarlo y no se nos puede pasar. Además, el glaucoma tiene dos picos, al principio y como llamas de adulto, pero en los primeros 6 meses la probabilidad de glaucoma es muy alta. Entonces no se nos puede pasar, no podemos esperar a que, bueno, ya lo haremos. Así que siempre en pediatría, tenemos, hay como una especie de vertiente mucha de como, bueno, ya veremos, a ver qué tal, a ver cómo topa. Pues en neuropediatría es al revés. Aquí no vamos a esperar a ver cómo van las cosas, sino que vamos a intentar prevenir y actuar pronto en determinados síntomas o manifestaciones que creemos que pueden funcionar. Y bueno, el oftalmólogo, aparte de estos dos síntomas fundamentales, puede ver un montón de cosas más, como malformaciones coroideas, anomalías conjuntivales o episclerales, heterocromía del iris. O sea, que un oftalmólogo hace falta. ¿Y qué hemos aprendido de estas primeras? ¿Qué cosas yo me llevaría? Que tenemos que tener claro, porque además hay cosas que después de medicina no tenemos nada claro, pero hay otras cosas que sí. Y estas, las que voy a ir diciendo en cada punto, pues de esta edad, de este primer viaje en la máquina del tiempo, me llevaría 3 cosas. Uno, que el oftalmólogo, si tenemos un diagnóstico de estrugio de Weber, tenemos que ir al oftalmólogo ya. Y si le nos tocamos de nacimiento al niño, tiene que ir en los primeros 3 meses, porque la posibilidad de glaucoma es alta y estamos hablando de trastornos prevenibles. Que el dermatólogo tiene que verle, porque las lesiones dermatológicas van cambiando y no son iguales. Y hay algunas que el tratamiento tiene que ir cambiando. Y además, cada vez van saliendo nuevos tratamientos. Así que el dermatólogo tiene que seguirle. Igual que tiene que seguirle el oftalmólogo. No es una vez solo, sino que cada cierto tiempo te tienen que ver. Y que la distribución de las lesiones son importantes, porque tiene una relación muy importante con la probabilidad de tener un angioma electromeningial debajo. Ese es nuestro primer viaje. Cogemos la máquina y nos vamos a 2017. En 2017 se publica en el Pediatric Neurology que hemos descubierto el gen del Sturge-Weber. O sea, ¿Sturge-Weber entonces es una enfermedad genética? ¿Qué pensáis? Que sí, ¿no? Sí, tenemos el gen. Pero claro, si hay un genetista que me perdone, ¿vale? Voy a simplificarlo, porque es una enfermedad en mosaico, ¿no? No sé si estoy seguro que muchos sabéis y estáis familiarizados con ese término. Porque la enfermedad genética que nosotros conocemos en general, pongamos síndrome de Down, tiene que ver cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan, y es el óvulo y el espermatozoide el que tiene la mutación. Cuando se juntan, a partir de ahí todas las células van a estar mutadas. Por eso las personas con síndrome de Down tienen todas las células de su cuerpo con la trisomía 21. Así en general, ¿vale? Cuando es una enfermedad mosaica es diferente, porque se han juntado las células, se han empezado a dividir para formar el feto, y en una de esas divisiones se ha producido una mutación en el gen GNAQ. Y eso hace que a partir de ahí, todas las células que vengan de ahí van a tener esa mutación. Y depende de cuándo se haya hecho esa mutación, o muy al principio, que afectará a muchas células, o muy al final, que afectará a pocas, la afectación será diferente. Si es muy al principio y afecta a la piel, al ojo y a la zona de los vasos que crea un angioma electromeningio, tenemos un Sturge-Weber. Todavía no me acostumbré a Sturge-Weber. Y si es al final, a lo mejor solo tenemos la mancha en vino de Oporto. O sea que es una mutación genética, pero eso, en mosaico. Y entonces, ¿esto se puede ver en sangre? Pues no sé, en sangre no. De primeras no. Entonces, pues vaya.
Entonces, ¿para qué me sirve a mí saber el gen del Sturge-Weber? Pues muy buena pregunta. Bueno, esto fue muy importante y ahora os voy a intentar convencer de que sí que es importante, porque cuando se hizo vemos que, claro, encontraron el gen. Entonces, ¿dónde buscas el gen? No lo buscas en sangre, lo buscas en las células que sabes que están mutadas, es decir, o en el angioma de la piel o en el angioma leptomeningio. Entonces, ahí, cuando se busca ahí, en más del 80% se encuentra en la mutación en ese gen. Entonces, vale, bueno, entonces, si no lo saco en sangre, porque no voy a hacer la biopsia de la piel, ¿esto de qué me sirve? Bueno, conocer el gen tiene cada vez más implicaciones en medicina. La medicina va más dirigida a saber cómo es el mecanismo de la enfermedad para poder incidir sobre él y poder poner tratamientos a la causa, a los mecanismos que causan esa enfermedad. Y sabemos que este gen, bueno, pues el gen, voy a enseñar aquí. Tampoco voy a enseñar. Bueno, pues, a lo mejor sí, ¿sale? No. El gen GNAQ lo que ocurre es que forma parte de un dímero, de un heterodímero que es como que tiene la célula controlada. Si esto se controla en varios sentidos, hace que no se hiperactive. Y si se muta, se hiperactiva de dos maneras. Uno, que la regulación del calcio intracelular no funciona bien. Y seguramente tenga que ver con las calcificaciones que posteriormente vemos. Y si esta célula se descontrola, se van activando cascadas que no controlamos. Y la cascada más importante, me quedo con dos nombres. Con la cascada del gen RAS, que eso hace que las células vasculares empiezan a proliferar y entonces se van creando vasos. Y eso termina todo en una cosa que pone mTOR, que es la vía que tiene que ver con la regulación y diferenciación celular. Así que ponemos un gen que lo que hace es que la célula se hiperactive, produce más vasos, produce más acumulación de calcio, y eso tiene sus implicaciones, como veremos después. No solo este gen, en los últimos años hemos visto que en el 88% más o menos se encontraba este gen. Bueno, pues, ¿qué pasa con ese otro 12%? Pues que genes muy relacionados que están al lado de GNAQ, pues parece que si se mutan, que también está el síndrome de Sturge-Weber. Un poco diferentes, ¿vale? De hecho, muchas de las malformaciones capilares, revisando, digo, jolín, este niño lo hemos visto hace poco, que tienen malformaciones capilares diferentes con que tienen hipertrofia de algún miembro o que son la cutis más reticular, pues sabemos que seguramente el que esté mutado es el GNA11, no el GNAQ. ¿Tiene implicaciones ahora mismo? De momento no, pero ahora, pero con salvedades. Entonces, vale, tenemos un gen que causa la enfermedad, que hace que se proliferen vasos, hay angiogénesis. Además, estos vasos no funcionan bien. No, sus mecanismos de regulación y no son igual de rígidos que otros vasos. Entonces, son muchos vasos que estamos creando que funcionan mal. Todo eso hace que haya una situación de isquemia. A esa parte del cerebro no le llega suficiente oxígeno. Y eso, a la larga, produce los tres grandes pilares que nos dan problemas neurológicos, que son las calcificaciones, la atrofia cerebral y hace que haya displasias corticales. Es decir, las neuronas no tienen la forma que tendrían que tener. Y eso, en un entramado eléctrico que es el cerebro, cuando eso ocurre, lo que tienes son chispazos. Imaginaos, es un entramado eléctrico que hay un cable que no está bien hecho. Pues se produce chispazos. Y eso es la causa de las anomalías epilépticas, la causa fundamental de la epilepsia, que es clave en esta enfermedad. Bueno, entonces tenemos la genética. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Bueno, fundamental la neuroimagen, ¿no? La resonancia. Y cuando decimos resonancia, no decimos escáner. El escáner nos va a valer bien para ver las calcificaciones, pero en los Sturge-Weber no son frecuentes las hemorragias ni las isquemias, con lo que el escáner no lo tenemos que tener aparcado. Estamos ya en 2024. No nos vale, tenemos que usar resonancia. Y una resonancia que sea con contraste. Porque si no, nos vamos a ver una de las principales características, que es la captación de contraste. Fijaos en esta foto de resonancia, como es la misma niña. En el A diríamos que hay algo asimétrico en la resonancia. Bueno, pues parece que sí que hay un poco surco un poco más aumentado, pero fijaos qué diferencia cuando le metes contraste. La parte B. A ella sí que vemos el angioma leptomeningio. Es decir, es fundamental el contraste. Si no, la resonancia nos puede decir que es normal y no lo es. Y eso tiene que ver con que cuando hacemos una resonancia, en el momento en que lo diagnostiquemos, en el momento que tengamos la sospecha. ¿Y cuándo tenemos la sospecha? Generalmente en el 90% de los casos, porque hay un 10% que no tiene, de los niños con Sturge-Weber que no tienen angioma.
pero otro 90% nacen con él. ¿A todos les hacemos resonancia? Pues esto es muy complicado, porque tenemos que ver que hacer una resonancia en un recién nacido implica una sedación, que cuando decimos sedación es, entre comillas, es una anestesia, que tenemos que poner contraste, que a nivel renal los primeros 12 meses, bueno, pues puede tener sus problemas, entonces tiene que merecer la pena si hacemos una resonancia. Y el problema es que una resonancia, cuando sale positiva, o sea, decidimos el angioma, fenomenal, pero hasta el 25% de los casos, si la hacemos en el primer año de vida, no vemos ese angioma, o sea, que no nos ha servido esa resonancia. Tendremos que repetir la resonancia cuando tenga 2 años, porque la resonancia es súper buena técnica, pero hay un momento entre los 3 meses y los 24 que no ve bien y no distingue bien las estructuras. Así que la resonancia es buena cuando pasemos 2 años, cuando tengamos una sospecha muy alta, un niño que tiene un angioma y empieza a tener crisis, o por supuesto empieza a tener tenemos que buscar síntomas diferentes, tenemos que buscar el glaucoma, tenemos que hacer a lo mejor un electroencefalograma para ver si hay asimetrías, algo que nos apunte a merece la pena hacer la resonancia en los primeros 2 años. Esto ya lo dice, bueno, Aztoracombi ha trabajado muchísimo en todo esto, en todos los aspectos de Sturge, pero en 2021 pues hay un consenso que hablan del diagnóstico, que también ya la doctora Ruiz Falcó lo dijo antes, un año antes, en la guía que está disponible en PDF para todos. Lo buscáis en Google y pertenece a una guía de la Sociedad Española de Neuropediatría, que fue la primera guía clínica, y a partir de ahí ha salido muchas más guías clínicas. ¿Qué hemos aprendido de este segundo viaje? Bueno, sabemos, ¿cómo voy de tiempo? Por cierto, son 4 viajes, solo 4 paradas, bien. Bueno, no voy tan bien. Que la genética no nos sirve para diagnosticar. Hace 4 años, ya no lo he visto, me llegó un niño que tenía un estudio genético en sangre en el que buscabas el gen del síndrome Sturge-Weber. No vale. Solo vale si quieres eso si lo coges de la piel. Y eso no tiene valor diagnóstico ahora mismo. El diagnóstico se sigue haciendo igual, por resonancia y por clínica de piel y de glaucoma. Así que no, que sirve para muchas cosas, para el tratamiento, pero ahora mismo para el diagnóstico no. O sea, no vale hacerse la prueba del estudio genético. Eso no es así. Y si lo cuentan, el genetista que lo ha hecho no lo ha entendido y no es verdad. Si hacemos resonancia, que tiene que ser con contraste, y no hace falta repetir la resonancia. ¿Repetimos la resonancia cuando tenemos el diagnóstico? ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco más de atrofia y vamos a ver calcificaciones. Solo se tiene que repetir la resonancia si hay un cambio muy significativo que no te explica la evolución de la enfermedad. Anda, yo tenía crisis de un mismo lado y de repente empiezo a tener del otro lado del cuerpo. Aquí ha pasado algo. Y entonces tengo que buscar algo diferente. Y por eso se tiene que repetir la resonancia. Pero no hace falta repetir resonancias evolutivas, como en otros síndromes. En esto que Weber no. Cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a 2022. Yo me voy a Dublín a un congreso de epilepsia internacional, de la ILAE, y empieza todo el mundo a hablar de que lo importante del manejo del paciente no es el manejo del síntoma. Estábamos hablando de epilepsia. No hay que hablar solo, cuando viene a tu consulta de epilepsia, no tienes que hablar solo de epilepsia, sino lo que le importa al paciente es muchas más cosas que no tiene que ver solo con sus crisis. Y esto es aplicable a cualquier enfermedad, incluido Sturge-Weber. Entonces, hablan del manejo holístico del paciente. Tú lo que quieres es que ese paciente se vaya con una opción de mejora de su calidad de vida. Entonces, cuando nosotros calculamos el tiempo que una consulta de epilepsia, que pasamos hablando, decimos, vamos a ver de qué hablamos con un paciente, de las cosas que le importan durante una consulta. El 75% del tiempo lo pasamos hablando de cosas que no tienen que ver con la epilepsia. Y es como hacemos con los chicos con el síndrome Sturge-Weber. Hablamos de conducta, hablamos de aprendizaje, hablamos de sueño, hablamos de situaciones psicosociales, de cómo tenemos, que eso sí que también puedes intervenir. No solo quedarnos en un síntoma, o sea, no somos otorrinos, que solo vemos el oído, ¿no? Pues somos un poco en global. Y eso es que tenéis que exigirlo, tenéis que ir. Yo si fuera familiar de paciente con Sturge-Weber, llevaría una lista de las cosas que no quiero que se me olviden, porque a veces cuando hablamos de crisis, la epilepsia nos come todo, el cerebro, la consulta y todo, y solo hablamos de eso. Y yo me apuntaría una lista de las cosas que el día a día a mí me afectaría. Porque ahora todos reconocemos que los niños con Sturge-Weber tienen peor calidad de vida, medido por todo tipo de escalas. Y en esto influyen muchas cosas. Influyen síntomas como la cefalea. La migraña es muy frecuente y tiene muchos factores desencadenantes, ¿no? Pues puede ser privación de sueño, estrés. Es como una migraña plus, porque es más frecuente, suele durar más y además
como no solemos hablar de la cefalea, porque hablamos de la conducta, hablamos de epilepsia, la cefalea la solemos, a veces no da tiempo a hablar de ella en la consulta, y suelen estar infratratadas. Solo el 20% de los niños que tienen indicación de tomar un tratamiento profiláctico para migraña con Sturge Weber lo toman. O sea, no la solemos tratar. Y es muy importante tratarla, porque sabemos que las migrañas tienen que ver con la probabilidad de tener más stroke-like y más epilepsia. Así que, tratamiento activo de la cefalea. Y saber, dos mitos, los triptanes se pueden usar, y la fluoraricina, que es el Sibelium, que no solemos usarlo demasiado, pues sí que cada vez tiene cierta evidencia de que puede ser efectivo en los niños como para el tratamiento profiláctico de la cefalea. Hay que buscar de manera muy activa los problemas endocrinos, porque la resonancia no te va a dar una alteración del eje hipotálamo hipofisario, pero es que no se ve en resonancia. Los problemas endocrinos no se ven en neuroimagen porque son problemas más secundarios a la vascularización. Y puedes tener problemas de hormona de crecimiento y problemas de tiroides. La hormona de crecimiento, el crecimiento lo puedes medir, puedes ver la talla del paciente y ver cómo está. Y si en momentos se estanca, tienes que pedir la GH. Y un tiroides, yo creo que debería tenerlo cualquier niño de manera regular, una analítica cada 2-3 años que incluya tiroides. Eso hay que hacerlo. Aparte, una vez que encuentras un déficit hormonal, tienes que buscar en el resto. Hay que hacer una búsqueda activa. Entonces, tema endocrino. Trastorno del sueño. Como todos los niños que tienen problemas neurológicos, que tienen epilepsia o que tienen problemas cognitivos o conductuales, duermen muy mal. El día es el reflejo de cómo duermen por la noche. Nosotros hicimos la pandemia, como hablábamos antes, ha sido como una bomba atómica en todo, incluyendo los estudios, pero este estudio, que sepáis que nos comprometimos hace 3 años a sacarlo y seguimos. Sabemos, es un estudio que vemos el sueño no solo porque ¿cómo duerme? Pues a veces pues es complicado decir, ¿qué tal? ¿Las 12 horas? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues con escalas a veces es complicado. Nosotros lo que estudio consiste en poner un actígrafo que te mide de manera objetiva cómo duermen los pacientes. De momento tenemos 6 analizados. Lo que sabemos es que lo que reflejan las agendas de los padres es cómo duerme el niño. ¿Qué quiero decir? Que hay enfermedades en las que tú dices al padre, ¿cómo ha dormido el niño? Y dice, muy bien. Y te le pones el reloj y el niño ha estado 3 horas despierto por la noche, como ocurre en el síndrome de Rett. Porque los niños se levantan, se quedan quietos y están 3 horas despiertos por la noche y los padres no se dan cuenta, porque claro, no vas a estar 24/7 mirando al niño, ¿no? En los 6 niños que hemos visto con Sturge Weber, por lo menos sí que tiene mucha relación lo que nosotros como padres percibimos de cómo duerme el niño, de cómo duerme el niño realmente. Es decir, que eso es tranquilizador. Porque si duerme mal nos vamos a enterar. Que eso parece una chorrada, pero en muchísimas enfermedades no lo sabemos. Pero bueno, esto está... con estos relojes tenemos un montón de datos y tenemos que cada vez... Ese es solo el primer tip de lo que sabemos, pero esperemos que en los próximos meses saber un poco más. Los factores psicosociales se reconocen como no algo medio hippie de hierba, no, es algo fundamental que se reconoce en todos los consensos. A los médicos, cualquiera involucrado en el tratamiento de niños con Sturge Weber, se nos tiene que poner los pelos de punta si a un niño con Sturge Weber no le dejan ir a una excursión porque tiene la probabilidad de tener una crisis epiléptica o porque el profesor no quiere asumir que, claro, es que un niño con una mancha tan minoporto, ¿cómo va a salir a un escenario? ¿No? Eso no podemos permitirlo, y menos nosotros que somos los exponentes y que más conocemos la enfermedad. Y en todos los consensos te hablan de esto, que esto tiene que ver mucho con la calidad de vida. Y tiene que ver mucho con que el 95% de los niños con Sturge Weber tiene estigma, aislamiento, autoestima. Aquí tenemos a Pía, que es nuestra equilibrista entre una de sus muchos papeles. Yo creo que esto que tenemos la suerte, la doctora González Aguacil y yo, de tener a una jefa como la doctora Duat, que nos favorece la posibilidad de hacer programas que favorecen el desarrollo artístico de una persona con enfermedades neurológicas. Porque yo me puedo apuntar a un curso de escritura, de pintura, de música, pero si yo tengo una discapacidad intelectual, ¿dónde me apunto si no me van a coger en ningún lado? Entonces, lo que tenemos que desarrollar son programas que favorezcan esto. Por ejemplo, nosotros, gracias a la Fundación La Caixa, entre otros patrocinadores que nos han apoyado en un proyecto que se llama Yo Cuento, que desde hace 4 años, mediante artes escénicas, hacemos eso, que cualquier niño con enfermedad neurológica, incluido niños con Sturge Weber, pues dejen a boquiabiertos
al Circo Price, como pasó con Pia, ante 800 personas, que cuando salió ella con su mancha en Porto preciosa, pues acalló a todo el circo. Eso es normalizar y eso es luchar contra estos problemas psicosociales. Tienen muchos más problemas. El trastorno de espectro autista, que pasa, está poco estudiado. Hay que buscarlo un poco de manera activa y yo creo que merece la pena poner el diagnóstico, no es poner una etiqueta. Si nosotros creemos que tiene un niño que además los síntomas de autismo pueden ir apareciendo evolutivamente, es bueno identificarlo. No es etiquetarle, es identificar una necesidad para que le ponga un tratamiento específico. Igual que la discapacidad intelectual, que ya sabemos que es muy frecuente. Y una cosa que aquí ya voy diciendo, que la discapacidad intelectual se relaciona especialmente en aquellas personas que tengan epilepsia muy mal controlada o que empiezan muy pronto. Por supuesto, los problemas conductuales que pueden ir apareciendo y que muchos los habéis sufrido. Hay que ser muy activos en el tratamiento de la ansiedad, de la conducta y, por supuesto, la hemiparesia, que puede ir progresando, porque es una situación de isquemia constante, con lo que a veces sí que la hemiparesia puede progresar y puede dar dolor. Así, de este tercer viaje, búsqueda activa de problemas, o sea, que no me lo digan. Yo voy a preguntar sobre, o lo voy a decir al médico, oye, hazme de vez en cuando un tiroides, te voy a contar cómo duerme, porque el tratamiento de los problemas de sueño muchas veces es más fácil que tratar otros síntomas como la epilepsia. La cefalea le doy importancia y la trato si es muy frecuente, los ataques agudos de migraña. Y, por supuesto, para la conducta no está contraindicado ni los neurolépticos ni los tratamientos para el TDAH. ¿Qué quiero decir? Que si un niño está muy nervioso, con mucha ansiedad, con un problema de conducta y está hiperimpulsivo, que el psiquiatra no me diga, esto es del neurólogo. No, no, no. O esto es una enfermedad neurológica. Claro, es que todo el cerebro es neurológico, pero si tienes un síntoma psiquiátrico, lo tratas como síntoma, lo tratas con tratamiento psiquiátrico que no está contraindicado para nada. Y eso se lucha, ¿vale? Porque hace 10 años casi nadie creía en esto, pues que esto es como que ahora la mayoría de los psiquiatras ya lo empiezan a recomendar. Pero, de verdad, que un niño que tenga epilepsia no está contraindicado ni el metilfenidato, ni la risperidona, ningún fármaco, ¿vale? Último viaje. Este es ya más personal. Me voy a 2010. Un poquito más joven y pongamos que se llama Ana, la madre de una niña con Sturge-Weber en una consulta que conocí cuando era una pequeña joven lactante, y me pregunta, ¿no os ha pasado que a veces os arrepentís muchísimo de algo que habéis dicho porque sabéis que os habéis equivocado y volvería a este punto para decir otra cosa? Pues esto me pasa con mi historia personal con Sturge-Weber. Ana me preguntó, ¿esta enfermedad puede progresar? Y yo le dije, no, esto es una lesión fija ya, no va a progresar. No me van a aparecer síntomas nuevos. Y me equivoqué. Y me encantaría volver y decir otra cosa totalmente diferente. Porque la enfermedad sí que puede progresar. Porque hemos dicho que se están formando, es un gen que constantemente forma vasos, que esos vasos no son adecuados, no tienen la permeabilidad ni la elasticidad que tiene un vaso normal, puede aumentar la presión venosa y eso de momento no podemos controlar porque no tenemos medicamentos que corten ese gen. Pero sí que hay otras dos factores que sí que influyen. Uno es la hipoxia mantenida. Podemos intentar que llegara mejor la sangre ahí, a esa zona, y porque cada vez que tenemos crisis o situaciones stroke-like, pues se provoca más hipoxia. Y eso es la causa de la progresión. Entonces, por eso cuando vemos, cada vez hay más series de Sturge-Weber en adultos. Casi todos los adultos terminan desarrollando epilepsia, pero la epilepsia dio problemas al principio, especialmente en la infancia, como dio problemas la cefalea o los stroke-like. Eso fue fundamentalmente en la infancia. La cefalea, la verdad es que lo dicen muchos estudios, me cuesta creerlo, pero de momento parece que la migraña es más del principio. Pero sí que aparecen síntomas que tenemos que estar pendientes, porque si aparecen tenemos que tratarlos de manera activa, como son los trastornos conductuales y los déficits neurológicos. Y eso tiene que ver porque cada vez tenemos como más calificaciones y mirar la parte de... Esta es la resonancia de la persona publicada con más años. Tenía 73 años este paciente. Y la parte izquierda es el lóbulo que tiene todo el angioma, pero en el derecho veis unos agujeritos.
eso ya son microsangrados, o sea que sí que parece que al final una hipoxia mantenida puede afectar no solo al propio lóbulo, sino al contralateral. 73 años no tenía el tratamiento precoz que tenemos ahora. Esto es a donde no queremos llegar. Porque, ¿de qué sirve un neuropediatra? Bueno, pues a ver, pues es buena pregunta. Sirve para el tratamiento holístico de todos los síntomas que hemos dicho antes. Pero si nosotros vais a el Niño Jesús, que los niños con estrés de Weber, tengo la suerte de verlo yo o la doctora González Alguacil en toda la consulta de epilepsia, bueno, diríamos, hay dos cosas que tenemos que tratar, que son los stroke-like y la epilepsia, para que no provoquen, para cortar ese círculo de isquemia. Voy terminando, de verdad. Los stroke-like frecuentes en el 1 de cada 3 tiene stroke-like, ahí son déficits focales, los conocéis perfectamente aquí, no voy a decir nada nuevo. Cuando hay un stroke-like sabemos que tenemos que hidratar, tratar la fiebre y, por supuesto, ver que no tenga crisis, porque es que los stroke-like vienen muy relacionados con crisis, o tiene una crisis, tiene un stroke, y tiene un stroke, tiene una crisis, o sea que ese niño de stroke tiene que ingresar. Tardará unos días seguramente en recuperar. Y saber que hay que reconocerlo, porque, por ejemplo, nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos el código ICTUS, y todos los niños que tienen un stroke terminan con un escáner hecho. Bueno, porque no está porque no está todavía recogido en ese código. Entonces tenemos que también saber que, oye, si no suelo tener stroke, es importante decírselo al médico porque a lo mejor me ahorro un escáner. ¿Vale? O sea que es importante recordarlo. ¿Y cómo prevenimos los stroke? Pues con aspirina. La doctora Comi lo dice constantemente en sus artículos. Sabemos que dosis de aspirina entre 3 y 5 miligramos kilo día mejora la hipoxia. ¿Y por qué creemos que mejora esa zona de hipoxia? Porque en los estudios, que hay bastantes, los que cuando ese balance es en plan, ¿sí tratar con aspirina o no? Pues sí, es claramente el riesgo-beneficio efecto secundario muy mal. Vale. Es mayor. Los efectos secundarios de aspirina son muy poquitos. Hay que tener cuidado a veces que no tenga petequias o algo sangrados, pero es muy poco frecuente. Hay que tener cuidado con las vacunas. Cuando tienes alguna vacuna de varicela tienes que separarla entre 6 semanas más o menos y ya está, no tienes que hacer nada más. Y puedes tomar aspirina de manera crónica. Y en algún estudio, por ejemplo el de BAI, de 34 pacientes, pues parece que los niños que tomaban aspirina tienen menos probabilidad de tener crisis y menos stroke-like. Las dos cosas, es que van juntas de la mano. Cuando tienes menos crisis, tienes menos stroke-like. Eso de los stroke. ¿Y de la epilepsia? Vale. El 90% de las personas con stroke de Weber van a tener una crisis y van a tener epilepsia a lo largo de su vida. Y la mayoría de las veces son epilepsias que no se controlan con 2 fármacos, son epilepsias refractarias. Y casi todo el pescado se vende los primeros 2 años. Ahí es donde nos lo jugamos. Sabemos que casi seguro que ocurra en los primeros 2 años. Así que no podemos esperar, o sea que tenemos que estar muy atentos. Sabemos que las crisis muchas veces ocurren en clúster. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que tengas una crisis solo, sino que tienes fiebre y tienes como 4 o 5 crisis seguidas. Entonces, es muy importante que usar la medicación de rescate. ¿Sabéis que es el diazepam rectal o el midazolam bucal? Sabemos que en cuanto tengamos y hablar con el médico que os lleve, porque siempre decimos diazepam o midazolam cuando la crisis dura más de 2 o 5 minutos. Bueno, sí, pero si ya tengo 2 crisis en 2 horas, a lo mejor me tengo que poner ya, porque sé que me van a dar más, porque la forma de presentación de los niños con esto de Weber es que empiezan a agrupar. Entonces, ese plan individualizado de qué me pasa si tengo crisis, lo tenemos que dejar por escrito. O sea, la plantilla de si crisis de más de 1 minuto, poner midazolam, pues a lo mejor esto de Weber hay que poner eso, sí, y si tiene 2 crisis en 1 hora, también, o en 2 horas. O sea, que hay que individualizarlo un poco. Y esto es lo más importante que quiero decir. En aquellas personas que la epilepsia se desarrolla pronto, en los primeros 2 años, y es refractaria, la probabilidad de que el pronóstico tuyo de tu enfermedad sea peor es mucho más alto. Y la probabilidad de que tengas discapacidad intelectual es mucho más alto que en aquellos en los que la epilepsia empieza más tarde. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tratamos con fármacos, y tacho a fármacos antipilépticos porque pues se llama son fármacos anticrisis ahora se llaman, porque son tratamientos sintomáticos solo para tratar cuando tienes una crisis. ¿Con qué lo tratamos? Hay un montón de fármacos. Carbamazepina, la carbamazepina, la glucosamina, cualquier bloqueante de sodio. Es que hay un montón, como cualquier tipo de epilepsia focal.
El topiramato se puede usar porque aunque está contraindicado en glaucoma es otro tipo de mecanismo, o sea que el topiramato, o sea el mecanismo por el que crea glaucoma el topiramato es diferente al mecanismo que crea glaucoma por Sturge-Weber, o sea que se puede usar, no está contraindicado. Cada vez hay nuevos fármacos, cada vez mejores, o sea que sí que lo podemos tratar. La dieta cetogénica hay pocos pacientes, pero también es una opción. Pongo un tip aquí, simplemente decir que a veces fármacos como el levetiracetam, el bupivacetam o el ficompa, que tienen como efecto secundario la irritabilidad, como los ponemos en los primeros 2 años, no sabemos si cuando llega a los 8 años y el niño está muy inquieto y muy irritable, en plan, ¿y esto será por el fármaco? Pues no lo sé, porque como lo lleva tomando toda su vida, no sé, el levetiracetam y el bupivacetam, cuando tienes efectos secundarios de irritabilidad, no se quitan. No es que no te acostumbras, es decir, nosotros hemos visto a algún niño que estaba súper inquieto a los 7, 8 años, le quitas el levetiracetam y te mejora una barbaridad. Y es que llevaba 6 o 7 años de efectos secundarios, ¿eh? O sea que eso es importante, hay como tenerlo en cuenta. A veces trastornos conductuales que no controlas. No demorar la cirugía de epilepsia si está indicada. Esto va a ser más veces. El cannabidiol. El cannabidiol. Bueno, pues ¿por qué funciona el cannabidiol? Porque funciona sobre la traducción de GNAQ y también sobre vía de Metor. Hay poquitos estudios, ¿vale? Uno de sobre 5 pacientes que dicen que sí mejora. Y fijaos, el primer estudio sobre cannabidiol sale en 2017. Es de las primeras enfermedades en donde se empieza a usar el cannabidiol. Después hay un parón, no se vuelve a estudiar. Hasta 2023 que empiezan a... porque el cannabidiol lo bueno es, bueno, fijaos que tiene un mecanismo sobre cómo funciona el gen, o sea que no solo puede mejorar la crisis, sino que mejora otros aspectos, como en este estudio del año pasado, en el que se ve que mejora la ansiedad y mejora muchos índices de estado de alerta y cognitivos. O sea que es un buen fármaco. Decir importante, el cannabidiol no es... no lo puedo comprar en una tienda de cannabis ahora mismo, de productos derivados de cannabis. Si yo me voy a una tienda de cannabis o me compro un aceite derivado de cannabis casero, eso lo que tiene es un derivado de la marihuana y tiene CBD y THC. Y nadie te va a decir qué porcentaje tiene de cada. El CBD es el bueno, es el antiepiléctico. El THC es la droga. Es el que es alucinógeno, te crea adicción y te da crisis. Así que cualquier producto comprado en herbolario o comprado en cualquier sitio que no sea una que no esté homologado, no es útil y puede ser incluso peligroso. De hecho, cualquier persona que a mí me haya dicho, no, yo he probado aceite de cannabis, que a lo mejor seguramente haya probado dosis ínfimas, porque no sabemos ni la graduación, eso no, y no me ha funcionado. Me da igual, porque es como si no lo hubiera probado. Para mí, no es óbice para tomarlo. Y además, el único cannabidiol que se puede dar es el que está comercializado, que ahora mismo de Ampesayas, seguramente dentro de unos años se liberará, pero es el Pidiolex. Y no hay otro fármaco que se pueda usar. Y cualquier cosa que os diga otra cosa, cualquier persona que os diga otra cosa, os está mintiendo ahora mismo. Es muy importante que lo conozcamos. Pero bueno, aquí toca constantemente, digo lo de la cirugía, porque si tiene una epilepsia focal, ha probado más de 2 fármacos, tenemos 2 fármacos adecuados, a dosis adecuadas, a dosis buenas, tenemos que plantearnos si se puede operar. Tenemos que plantear, eso no quiere decir que se opere, porque para dar respuesta a se puede operar hay que hacer un estudio, ¿no? Sí, pero si con 2 fármacos no ha funcionado y sigue teniendo crisis, hay que planteárnoslo, porque la cirugía epilepsia es muy efectiva, consigue que te quedes libre de crisis, que te cure de la epilepsia en un 75% de los casos. ¿Y qué ocurre? Fijaos estas gráficas. Cuando se corta la epilepsia, de repente, mucha de la progresión que hemos visto, en plan, oye, que está cada vez peor cognitivo, está peor conductual, pues eso se corta. Cuando conseguimos controlar la epilepsia, cortamos la mayoría de las progresiones de la enfermedad en los siguientes 5 años. O sea, por eso es tan importante ser muy activos en epilepsia. Es tan importante que, oye, ¿y por qué no? Si la epilepsia va a aparecer en los primeros años, casi en el 90%, ¿por qué no lo tratamos de antes? ¿Por qué esperar a que ocurra la epilepsia y no tratamos de antes? El tratamiento profiláctico, ¿no? Eso es como cambiar un poco el paradigma. Entonces ponemos tratamiento anticrisis cuando aparecen, pero ¿y si lo ponemos para que no ocurra? ¿Qué pasaría? Esto lo ha hecho esclerosis tuberosa. Y lo ha hecho desde hace tiempo, tanto que está completamente reconocido y en todos los congresos te dicen que un niño con esclerosis tuberosa
que tú le haces un electroencefalograma y ves alguna anomalía epiléptica y le pones que en ese momento le pongas tratamiento, que no esperes a que tenga crisis, porque aquellos que les pones tratamiento y no esperas, mejora muchísimo el momento en que empiezan las crisis. Y es importante el momento que empieza la crisis porque cuanto más esperemos y retrasemos el inicio de las crisis, mejor cociente intelectual tendremos o menos discapacidad intelectual tendremos. Eso es o por lo menos esa es la teoría, ¿eh? Y esto es algo a mejorar. Y no lo sé, y tengo muchísimas ganas de que la doctora Comín nos explique, porque en 2019 se intentó el estudio Weber. Es la enfermedad perfecta para empezar un tratamiento antes de que aparezca la crisis, porque lo estamos viendo, porque es un niño que nace ya con el estigma cutáneo y que si lo diagnosticamos al principio, ¡jolín! ¿Qué pasaría si el nuevo tratamiento? Es la enfermedad perfecta, porque además sabemos la historia natural, sabemos que ocurre al principio, sabemos que si las tratamos va a mejorar el pronóstico. Pues se hizo 2 grupos, solo con una especie, pues el artículo se llama hipótesis, porque son muy pocos pacientes, y cogieron aquellos que se trataban con aspirina, pues solo había 3 grupos. Uno que se trataba con aspirina, nada más nacer, otro aspirina más un tratamiento antiepiléptico, además a dosis muy bajitas. Era el Keppra como a 15 miligramos kilo, o sea, una tercera parte de lo que usamos. Y a otros solo dábamos tratamiento si tenía crisis. Pues en aquellos que se usaba aspirina y fármacos antiepilépticos sin esperar que tuviera crisis, las crisis aparecían mucho más tarde. De hecho, hay 2 pacientes que a los 48 meses termina el estudio y no han tenido crisis todavía y mejoran muchos otros parámetros. Y esto no sé por qué no sé por qué no sigue. No sé qué pasó aquí, pero aquí hay otro supermelón que debería abrirse. Porque la medicina va un poco por ahí, en plan, no esperar a que aparezca en crisis cuando sabes que va a empeorar. Y voy terminando entonces. ¿Qué aprendimos con esto? Bueno, pues que hay que tratar con aspirina, que hay que ser muy activos en el tratamiento de la epilepsia porque vamos a poder incluso modificar la historia natural de la enfermedad y que no demoremos una cirugía de epilepsia. O sea, que si ya llevamos 2, que no ponemos el tercero, el cuarto, el quinto, estimular el nervio vago, la dieta, no. Vamos a que alguien en algún momento se plantee si se puede operar, que a veces no se puede, pero en muchas ocasiones sí. Entonces, si yo volviera y digo, venga, pues ya esto no lo voy a decir, diría otras cosas, diría, sí, porque es que lo he pensado esta respuesta ya, si volviera a ese momento. Sí, pero vamos a intentar frenar esta progresión. Y vamos a luchar, por supuesto, por su calidad de vida. Y le diría, ¿y te imaginas que en 15 años hacemos un curso o un congreso para seguir avanzando y ya vamos por el tercer congreso? Así que muchísimas gracias a la asociación y a todos vosotros por escucharme.